Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy iniciamos una serie y esta serie se llama Las finanzas del reino. Esta serie consta de cuatro temas. Entonces hoy vamos a comenzar a ver el primer tema que vamos a ver acerca de la bendición de Dios. Y ciertamente hay algo bien importante. Hace un momento estaba yo comentando este punto y es que yo cuando conocí la palabra de Dios, o a través de mi conocer de Dios, entendí dos mensajes. El primero fue cuando yo comenzaba en la palabra de Dios, no recuerdo bien cómo, pero yo entendía y yo pensaba también, y también yo creo que por raíces católicas que tuve anteriormente, yo entendía que la persona que era pobre agradaba y honraba más a Dios. Yo entendía que que el ser pobre era como una glorificación y la búsqueda de la bendición, del bienestar o aún de la prosperidad, eso era como algo detestable para Dios. Ahí me podría decir, bueno, ¿no escuchaste eso? No me acuerdo, pero yo así lo entendía, ¿no? En sí, hasta recuerdo dos personas, una de ellas, un hijo de pastores, un hijo de pastores me preguntó, oye, Noé, de verdad, me preguntó, oye, Noé, ¿el cristiano tiene que ser pobre? O sea, el cristiano está destinado a ser pobre porque es así como tiene que ser. Y bueno, ahorita vamos a ver mi respuesta, ¿no? La segunda persona fue un pastor que me comentó algo muy interesante y me decía, yo conozco algunos pastores, algunos siervos, que ellos piensan y ellos creen que para que tú seas un siervo de Dios necesitas estar en pobreza. No puedes tener, ¿cómo se llama?, ropa lujosa, o no lujosa, ¿no?, pero cierta ropa. No puedes tener un carro, no puedes tener finanzas sanas. Entonces, de alguna forma, como que tienes que vivir en cierta precariedad para poder ser un siervo de Dios. Y la verdad es que estas dos preguntas, y de verdad me las hicieron, para mí personalmente dije, no, pues nada que ver, ¿no? Y yo te vamos a ver enseguida. La segunda parte, ciertamente, es parte de lo que también me tocó vivir posteriormente, años después, acerca de en misiones aprender, tanto misiones nacionales como misiones ya fuera del país, que Dios me permitió participar y conocer grandes personas de Dios, usadas por de una forma tremendísima, conocer iglesias que son bendecidas ampliamente, pero así como tienen bendición, que tienen ingresos, bendicen a muchísima gente, ¿no? Hay muchas iglesias que ayudan, bendicen a misioneros. Tristemente la iglesia mexicana no es de ellas. Y no hablo de nosotros, hablo de México como nación, ¿no? Tristemente la iglesia mexicana no es de las iglesias que donan mucho, o los mexicanos somos personas que damos mucho a misiones. Pero también conocí, como decía, fuera del país, a personas, y esta es la parte que a mí me impresionó mucho, conocí a siervos que tenían un capital económico muy, muy fuerte, o sea, financieramente muy y ampliamente bendecidos, de verdad, pero bendecidos de verdad, y, y siervos de Dios. O sea, cuando tú escuchabas hablar a alguien de ellos, tú fácil podías decir, no, pues este es un pastor, o este es, no sé, un ministro aquí, no, o sea, puede ser un pastor. Y no, ni tan siquiera eran pastores, ¿no? Eran siervos de Dios, amaban a Dios, buscaban a Dios, glorificaban a Dios, y ellos eran bendecidos tremendamente y también usaban sus finanzas para bendecir la obra de Dios. Entonces, un poquito por ahí me inquietó. Posteriormente, Dios me permitió participar en lugares donde me ha tocado ver, donde ha habido bendición económica en iglesias, pero donde el dinero, doy gracias a Dios por ello, el dinero se usa correctamente en la edificación del templo, en la edificación de las cosas que se están haciendo, en el crecimiento para abrir más obras, más iglesias en diferentes lugares, el apoyo a misioneros, o sea, realmente lugares donde está haciendo una increíble bendición. Y esta es la segunda parte, que es lo que me ha tocado vivir posteriormente. Entonces, hoy vamos a comenzar esta serie, como les decía hace un momento, y le he puesto por título Fructificar y Multiplicar.
Así, fructificad y multiplicaos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, mis hermanos. Quiero leerte Génesis capítulo 1, versículo 28. Si quieres buscarlo en casa, te encargo, lo puedes buscar con toda calma, posiblemente, o nomás escribir la cita, o si quieres buscarlo, adelante. Pero yo voy a estar leyendo la cita y la voy a decir enseguida. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mira, fíjate que esto es algo tan interesante, porque aquí vemos la palabra de Dios, que Dios está hablando y Dios está bendiciendo a la humanidad. Dios no está bendiciendo solamente a unos cuantos, Dios está bendiciendo básicamente a toda la humanidad. Y esto es algo muy importante, porque la palabra de Dios también nos dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él no detiene la bendición sobre la humanidad, básicamente. Y esto es interesante. Entonces, en el primer punto, mis hermanos, para poder comenzar, sin comenzar, por cierto, pero para poder comenzar, la primera parte era por qué nosotros a veces tenemos esta idea de que para ser un siervo de Dios, o para ser una sierva de Dios, o para hacer una familia que honre a Dios, necesitamos estar en pobreza. Eso realmente no sé de dónde lo sacamos, pero permíteme leerte algo acerca de la historia. Creo que esto te va a interesar. Mira, a lo largo de la historia, el tema de la riqueza siempre ha sido un espejo que revela el corazón humano. No es nuevo ver discursos que exaltan la pobreza como virtud, mientras, detrás del telón, quienes los pronuncian viven rodeados de privilegios. Un ejemplo claro está en la orden católica romana de los jesuitas del siglo XVI y XVII. Mientras enseñaban la importancia de la pobreza y la renuncia personal, administraban haciendas, colegios, misiones y redes comerciales, que los convirtieron en una de las órdenes más influyentes y económicamente poderosas del mundo. En regiones como Paraguay y el norte de México, llegaron a manejar reducciones enteras, o sea, amplias extensiones de tierras, sistemas productivos completos, donde ellos supervisaban tierras, ganado, talleres y comercio internacional. Predicaban la pobreza, pero operaban como una potencia económica. Esto voy a ir al siguiente punto, es muy interesante. Quise abordar la parte religiosa y luego voy a abordar la parte política. Siglos después también, la historia se repitió, el patrón, en varios gobiernos socialistas del siglo XX. Países como la URSS, Cuba, Venezuela, y ahora quizás México, espero que no, promovieron la austeridad, y eso sí, como modelo de virtud colectiva, mientras sus dirigentes vivían con acceso a residencias exclusivas, alimentos importados, transporte privado, escoltas y privilegios que el ciudadano común jamás veía. La humildad se exigía al pueblo, pero la riqueza se reservaba para la élite. El discurso era igualdad, la práctica, acumulación. Y es aquí donde surge una verdad que trasciende sistemas, ideologías y estructuras humanas. La bendición de Dios no es un mecanismo de control, es una invitación a un propósito. Dios no bendice para que vivamos en carencia, sino para que ni para que escondamos lo que tenemos, como si fuera vergonzoso. Tampoco bendice para que repitamos los errores de la historia, donde unos pocos acumulan y muchos se resignan. Dios bendice para que avancemos, para que construyamos, para que multipliquemos, para que levantemos a otros. La verdadera humildad no es vivir sin recursos, es vivir sin que los recursos nos definan. La verdadera prosperidad no es acumular, es convertir lo que recibimos en impacto, en servicio y en transformación. Cuando Dios confía en tus manos, cuando Dios confía algo en tus manos, mucho o poco, no lo hace para que lo entierres, ni para que lo uses como símbolo de superioridad. Lo hace porque ha confiado en ti para que seas un administrador, un sembrador, un constructor de futuro. La bendición no es un fin, es una responsabilidad. Y cuando entendemos esto, dejamos de temerle a la abundancia y dejamos de glorificar la carencia. Empezamos a ver las finanzas como Dios las ve, como una herramienta para liberar, no para controlar, para levantar, no para oprimir, para multiplicar, no para retener. Y esto, mis hermanos, es algo importantísimo. Quiero comenzar con esta parte
comenzando y retomando un poco lo católico. ¿Sabías tú que efectivamente los jesuitas son personas que ellos predicaban, ellos hablaban acerca de la humildad, de el alma se va al cielo, entonces tú no debes de tener riqueza, no debes de tener nada, pero curiosamente, y esto lo puedes verificar con hechos históricos, la Iglesia Católica antes del siglo XVIII acaparaba, y justamente vino Benito Juárez y rompió esa parte, acaparaba sobre el 70-80% de la tierra de México. ¿Sabes que la Iglesia Católica tenía el poder, el dominio, el control? Era dueño del 80% de México. Por el 70 al 80%, no recuerdo el porcentaje, pero ellos eran los dueños de la nación. Mientras que ellos mismos son los mismos que predicaban de conformaos, que predicaban de no hacer riquezas, que predicaban esa austeridad. Y tristemente, mis hermanos, así como ellos, muchas órdenes católicas es exactamente lo mismo. Ahora bien, si vamos un poquito al socialismo, y esto tiene que ver mucho con ideología, y hace rato, por cierto, estaba escuchando a la presidenta Sheinbaum, que estaba diciendo esta parte de que, bueno, nosotros tenemos que no amemos las riquezas, que nosotros tenemos que dar sin amar las riquezas, porque las riquezas casi son malas, y este discurso lo han dado por lo menos en Venezuela y en Cuba, curiosamente, el mismo discurso, un poquito diferente, pero es exactamente lo mismo, un socialismo, donde ellos exaltan la virtud de la pobreza, de la ausencia, de la carencia, mientras que ellos mismos son los que se hacen millonarios, ricos. No sé si sabías que Chávez, creo que es Hugo Chávez, fue la persona que tiene toneladas de oro, o que tenía, ¿no? Que tenía toneladas de oro en Estados Unidos resguardadas, mientras que el pueblo de Venezuela ha pasado hambre de una forma increíble. Y este personaje que tanto predicaba y decía de la pobreza, ¿sabes qué? Es la persona que caramba, estuvo haciendo riquezas, ¿no? Que por supuesto, ahí se ve la conclusión y me da gusto en el sentido de que van a servirle todas esas riquezas, todo ese oro, si al final de cuentas está en la cárcel. Y es cuando la palabra de Dios nos enseña y nos dice de qué le sirve al hombre si perdiere su alma y ganara el mundo, o si ganara el mundo y perdiere su alma. O sea, ¿de qué le servirá al hombre, no? La verdad de caso, mis hermanos, por esto justamente, pensando, ¿cómo es posible que nosotros también como cristianos a veces tenemos esa mentalidad? ¿Sabes de dónde viene? Viene de nuestra historia católica. En aquellos tiempos que nosotros éramos católicos, donde se reedifica, donde se realza, donde se dignifica la pobreza, la humildad, la carencia, el dolor, la tristeza. Y si tú ves muchas películas se tratan de eso, ¿no? Tú eres pobre y amolado, pero eres feliz, ¿no? Tú eres pobre, no tienes nada y nunca vas a tener nada, pero te puedes conformar porque la felicidad no consta de dinero. Y es la realidad, no consta de dinero, ¿no? Sin embargo, todo esto apuntaba a una sola cosa, es, mientras que tú te vas haciendo pobre, ellos se van haciendo ricos. Ahora bien, para ser muy honesto, yo siempre tuve la duda por qué Estados Unidos es un país que tiene mucha bendición. Tú vas a Estados Unidos, mis hermanos que están en Estados Unidos o que han estado en Estados Unidos, si tú ves, hay muchas personas cristianas, honestas, porque no es con tranzas, cristianas, honestas, trabajadoras y bendecidas tremendamente. Les ponía el caso, voy a poner 3 casos solamente aquí, como ejemplo, no voy a decir nombres ni mucho menos, pero les decía, conozco una misionera que tiene muchísimos apartamentos de renta, y de verdad, tiene muchísimo dinero, literalmente. Y esta pareja son misioneros, ellos apoyan a muchísimos misioneros en Europa, en África, en Asia, en diferentes partes del mundo. Ellos están apoyando económicamente y sosteniendo económicamente a muchísimos misioneros. Todo lo que Dios les ha dado, ellos lo están utilizando también para el reino. ¿Están viviendo ellos? Claro que sí. Ellos están disfrutando esto, ¿no? También conocí a un hermano que él fue justamente quien invitó a Estados Unidos. Y este hermano tenía negocios, tenía una gasolinera, tenía locales, tenía departamentos en renta, tenía terrenos,
Y él verdaderamente, de verdad, cuando hablabas con él, era una persona que siempre estaba hablando de Dios, siempre. Entonces amaba mucho a Dios. Esta persona motivó muchísimo para la construcción de un instituto bíblico y él hizo una asociación justamente para poder para poder ayudar económicamente a que jóvenes en México pudieran estudiar un instituto bíblico a un precio increíblemente bajo. Según medio recuerdo, hace algunos quizás 5 años o 4 años, la mensualidad que pagaba un joven para estudiar en ese instituto bíblico eran 1,000 pesos. Y los 1,000 pesos eran usados para comida, para estancia, para libros, o sea, para todo, básicamente, ¿no? 1,000 pesos, o sea, estamos hablando quizás 50, 60 dólares mensuales para todo el sustento. Realmente es una locura, o sea, es imposible. ¿Qué es lo que hacía esta asociación y qué es lo que hacía él? Ellos ponían muchísimo dinero ahora sí que de su bolsa para estos jóvenes. Conocí otro siervo de Dios que también Dios bendijo de una forma tremenda y tiene un casero, ¿no? Igual que este otro siervo. Y ellos son personas que aportaban generalmente en la obra de Dios. Entonces, hacían la obra de Dios, son siervos de Dios y son bendecidos ampliamente. Ahora bien, quiero ir a otro punto. O sea, me ha tocado también ver que existen siervos de Dios que glorifican la pobreza, glorifican la necesidad, glorifican la carencia. Conozco pastores, lo digo muy humildemente y con todo el corazón, de verdad, no lo juzgo, no. Pero que glorifican este tipo de pensamientos, que ellos piensan y creen que esto es lo correcto, que esto es lo bueno, que esto es lo mejor. No los critico nunca, solamente digo, creo que por ahí no es la situación. Si tú ves y ves parte de la historia de Estados Unidos fue una iglesia, fue básicamente el país que Dios usó de una forma tan especial, que llegó un avivamiento y de Estados Unidos salieron cientos y miles de misioneros a todo el mundo a predicar el evangelio. Mientras que estaban saliendo misioneros por todo el mundo, ¿sabes qué estaba pasando con la iglesia cristiana? Estaba siendo bendecida económicamente, pero no solamente la iglesia, perdón, no solamente la iglesia cristiana, estaban siendo bendecido completamente el país. Cualquier persona que está en un lugar y esa persona es un siervo, una sierva de Dios, tiene por cierto que esa persona donde esté va a impactar a todo donde esté. Va a ser bendición y él siendo bendición va a impactar su bendición sobre todo lo que esté a su alrededor. Ahora sí, entonces, con estos antecedentes, ahora sí, vamos a la palabra de Dios para podernos entender. Y mira, te vuelvo a leer Génesis capítulo 1, versículo 28. Y dice la palabra de Dios, y los bendijo Dios y les dijo, fructificados y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha bendecido a todos, a buenos y a malos. La bendición de Dios ha sido sobre todos. Entonces, mi hermano, conforme lo que estamos viendo, si Dios ha bendecido a todos, ¿por qué muchos de nosotros tenemos una mentalidad, un pensamiento, un corazón, tanto de carencia como de nosotros no podemos ser bendecidos o nosotros no podemos sobresalir? Porque vamos a ver dentro de esta serie algunos puntos tan importantes que nos van a sacar de ese pensamiento. Pero primeramente, mi hermano, quiero decirte algo muy importante, es que la bendición de Dios ya está sobre ti. La bendición de Dios, dado que Él es nuestro creador, si Él como creador nos ha bendecido, ahora cuánto más como hijos no nos bendecirá. La palabra de Dios dice, si Él nos ha dado su Hijo unigénito, ¿cuánto no más nos dará todas las demás cosas? Dice la palabra de Dios. En otras palabras, mi hermano, si nosotros siendo creación éramos bendecidos, ahora siendo hijos de Dios, somos mucho más bendecidos. Mira cómo dice Mateo capítulo 25, Mateo 25, versículo 26 al 30. Y aquí viene algo bien tremendo. Mateo 25, del versículo 26 al 30, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y mira cómo dice, pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco?
al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. La primera enseñanza que quiero que tomemos nosotros es esta. Primero, Dios nos ha bendecido a toda la humanidad. Segundo, muy importante, Dios nos ha bendecido a nosotros ya como hijos. Pero como hijos ahora, Dios ha depositado sobre nosotros diferentes dones, talentos, cosas que nos ha dado. Pero cuando Dios nos ha dado algo, Dios no nos ha dado para que lo consumamos. Dios nos ha dado para fructificarlo y multiplicarlo. En otras palabras, mi hermano, todo lo que Dios te ha dado a ti es para bendición y todo lo que Dios te ha dado a ti es para que tú lo puedas multiplicar. A veces, mis hermanos, pensamos nosotros que Dios nos da y que Dios nos da simplemente para llevar la vida. No, Dios nos da para multiplicar. Vamos a ver nosotros acerca de las bendiciones. La bendición de Dios, mi hermano, bendición no es igual a dinero. Bendición no es igual a riquezas. En otras palabras, mi hermano, todo lo que Dios nos ha dado, sean dones, sean quizás talentos, sean propiedades, sea casa, fíjate, algo bien importante que a veces se nos va, nuestro propio cuerpo, en nuestra salud, todo lo que Dios nos ha dado, ¿sabes qué? Nosotros vamos a entregar cuentas de lo que hicimos con lo que teníamos. ¿Qué hiciste? Llegará el momento que Dios nos va a preguntar qué hiciste con tu propio cuerpo, cómo cuidaste tu propio cuerpo. Dios nos va a preguntar qué hiciste con los hijos que te di. Dios nos va a preguntar qué hiciste con los dones, con los ministerios que yo te di. O sea, ¿qué hiciste? Dios nos va a seguir preguntando, ¿qué hiciste quizás con las cosas que yo te di? Algo muy importante, mis hermanos, es que entonces, y esto lo tuve que ver y aprender de alguna forma, es, wow, todo lo que Dios me ha dado, de todo me va a pedir cuenta. Pero Dios no me ha dado y Dios no me está dando, ni me está bendiciendo a mí para gastarlo o malgastarlo. Dios me ha bendecido y me está dando a mí para saberlo y aprender a multiplicarlo. Todo lo que Dios te dé es para saberlo multiplicar. Mira cómo dice en Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Y esta parte me encanta. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ok, ¿qué significa esto, mi hermano? Es algo muy sencillo. La bendición de Dios ya está sobre ti. La bendición de Dios ya está sobre tu vida. La bendición de Dios ya está sobre nosotros. La mano de Dios está sobre nosotros. Entonces, lo que no entiendo a veces es, entonces, ¿por qué a veces nosotros pensamos o pensábamos que la pobreza, la necesidad, la angustia, el dolor glorifica a Dios? Una cosa muy diferente, mi hermano, que lo vamos a ver casi terminando, una cosa muy diferente es un corazón desviado que ame las riquezas y otra cosa muy diferente es la bendición de Dios sobre su pueblo, sobre su iglesia. Esas son cosas totalmente diferentes, mi hermano. Nosotros estamos aquí hablando, mis hermanos, que Dios ya te ha bendecido. Voy a ponerte un ejemplo, mi hermano, mi hermana. ¿Qué pasa si tú tienes un hijo y tu hijo va a poner un negocio y tú tienes dinero? Yo creo que la mayoría de los que está viendo diría, ¿sabes qué, hijo? Yo tengo dinero, estoy muy bien económicamente, no necesito, y tú vas a emprender. ¿Sabes qué? Permíteme, yo te ayudo para que pongas tu negocio. Voy a ponerlo de otra forma, ¿no? Es como de repente que vas a tu hijo que quizás está estudiando o comienza a trabajar y de repente va a sacar un carro y de repente tú le dices, ¿sabes qué, hijo? Yo tengo dinero, yo te ayudo con el down payment o con el pago inicial o con el enganche de tu carro y te lo vas pagando y no se lo vas a cobrar. Si nosotros como humanos, si nosotros como hombres, dice la palabra de Dios, si un hijo te pidiera un pan, le darías una piedra, ¿cuánto más Dios? Si nosotros como humanos le daríamos eso a los hijos, ¿cuánto más no Dios bendecirá a sus hijos?
Entonces, mi hermano, es esta la parte que quiero que entiendas. La bendición ya está sobre ti, el favor de Dios ya está sobre ti. Entonces, mi hermano, a veces la pregunta es, ¿por qué, mi hermano? ¿Por qué a veces no somos bendecidos? ¿Sabes también por qué? Uno de los primeros puntos que podemos ver nosotros es porque no lo creemos. Es porque a veces nuestro corazón ya ha llegado al conformismo. Nuestro corazón ya ha pensado, aquí estoy bien, ya me situé, ya me senté o ya me pausé, ya me detuve, ya estoy conforme, o ya estoy confortable y ya hasta aquí llego. Y la verdad del caso es que ni tan siquiera yo creo que ese es el plan de Dios. Mira, mi hermano, entonces, Dios bendice lo que hagamos. Dios nos va a multiplicar y va a multiplicar todo lo que Él nos ha dado. Pero algo muy importante, mi hermano. Entonces, si Dios es quien bendice, si Dios es quien multiplica, lo primero que tú y yo debemos de comenzar a poner en orden es nuestro corazón. Porque mira, si Dios nos bendice a nosotros, y ahorita lo vamos a ver, Dios no nos va a bendecir si no tenemos un corazón correcto. Dios no nos va a bendecir si estamos en flojera y en pereza. A veces, y esto es un clásico, ¿no? Hay personas que le dicen a Dios, Señor, dame un trabajo, y salen como con ganas de no encontrarlo, ¿no? Me he topado personas así, y también me he topado con cristianos que quieren ser bendecidos, pero sin agotarse, sin cansarse, sin buscar. Quieren ser bendecidos, pero sin esfuerzo alguno. ¿Y eso dónde viene eso? Si tú ves la palabra de Dios principalmente en Proverbios, y también usted nos habla acerca de los flojos, o sea, del perezoso. El perezoso dice, hay un león allá afuera, no salgo a trabajar porque el león está allá afuera y me va a comer. Y el león es imaginario. Mi hermano, muchas veces nosotros no somos bendecidos, no porque Dios no nos bendiga, simple y sencillamente no somos bendecidos porque tenemos características en nuestro estilo de vida que simplemente no podemos recibir las bendiciones de Dios. Déjame, voy a ponerte un ejemplo. Es como si Dios nos dijera hoy, ¿sabes qué? Abre las manos, estira las manos, extiende las manos y pon así tus manos para que yo te bendiga. Y tú lo agarras y, no, Señor, yo tengo flojera. Ay, Señor, no, mejor, pues ponlo mejor aquí en la bolsa, ¿no? O sea, mi hermano, no. La bendición de Dios está sobre nosotros, pero a veces nosotros, culturalmente, tristemente, flojamente, ¿sabes qué? Lo que pasa es que permitimos que las bendiciones pasen de largo y no las tomamos. Hay oportunidades que a todos Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios, hay ocasión y tiempo para todos y para hacer muchas cosas. Entonces, mi hermano, pero a veces nosotros no estamos preparados para tomar las bendiciones. A veces hay bendiciones que llegan a nuestras vidas y así como llegan a nuestras vidas, se van de nuestras vidas. Simplemente las vimos pasar, pero nunca hicimos algo con esas bendiciones. A veces, mis hermanos, y esto es lo que me he encontrado, es que hay personas que tristemente a veces hasta le reclaman a Dios. Yo no dudo, porque me ha tocado pasarlo. A veces, mis hermanos, nos tocan rachas económicas. Eso también Dios lo permite. Eso me consta. Dios lo permite a veces. ¿Para qué? Para que seamos probados dónde está nuestro corazón. Si mi corazón está con Dios o mi corazón estaba con la mano de Dios solamente. En otras palabras, a veces nosotros tendemos a decir, Dios es Dios, mi Dios es poderoso, glorioso, cuando todo va bien, cuando mis finanzas van bien. O sea, cuando yo económicamente estoy bien, o cuando físicamente estoy bien y no tengo enfermedad o cualquier cosa. Pero ¿qué pasa, mi hermano, cuando de repente nos encontramos con una enfermedad o nos encontramos con una situación, un bache económico y realmente parece que estamos en la quiebra? Me ha tocado ya algunas veces. Y de repente en ese momento, ¿cuánta es tu adoración a Dios realmente? ¿Realmente puedes adorar a Dios? ¿Realmente puedes exaltar a Dios? ¿Pues realmente puedes levantar manos delante de Dios y decirle gracias? O por lo menos luchar y decir, Señor, no puedo solo, pero sinceramente, pues el Señor quisiera yo honrarte en medio de esta desesperación. ¿Sabes? Y esto yo lo he dado testimonio en la iglesia. Dios me permitió estar en una bancarrota, unos baches increíblemente fuertes, donde económicamente me fue increíblemente mal, pero Dios
a la vuelta de la esquina, en unos 3, 4 meses o 6 meses, Dios me sacó de ese bache y me bendijo muchísimo más. Lo he dado de testimonio ahí en la iglesia varias veces. Mi hermano, y es real, Dios permite que pasemos baches y Dios nos va a sacar de los baches. Pero la pregunta no es si vamos a caer en un bache, lo vamos a caer seguramente, ya sea físicamente, económicamente, espiritualmente, emocionalmente, familiarmente. La pregunta es, ¿qué haces en ese bache? ¿Qué haces en ese vado? ¿Qué haces en esa caída? ¿Qué haces en ese momento de desesperación? Realmente creo que es ahí donde se puede ver el corazón, cómo está tu corazón y qué corazón tienes para con Dios en realidad. ¿Estás buscando la mano de Dios? O sea, el obtener la bendición de Dios, o estás buscando el corazón de Dios. Yo creo que es algo muy importante. Mira cómo dice segunda a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Y dice así, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Quiero que pongamos atención en esta parte. El que siembra poco, cosecha poco. Y esta es una ley física básica, natural. Mi hermano, si tú fueras a sembrar, o a invertir, si tú inviertes poco, pues vas a tener poca ganancia. Si tú inviertes mucho, vas a tener mucha ganancia. Y esto es tan simple y tan sencillo, por eso, como enseña la palabra de Dios con formas tan sencillas, ¿no? Pero es verdad, si tú siembras, ¿cómo se llama? Escasamente, pues así es como vas a cegar. ¿Cuánto realmente le crees a Dios? A veces, mis hermanos, y esta parte a mí se me hace algo egoísta, y esta es la verdad, y todo lo hemos hecho alguna vez, no querer dar en la obra de Dios, no querer apoyar en la obra de Dios. Y como no queremos apoyar, porque tristemente, es verdad, y no puedo negarlo, hay tristemente iglesias que han hecho negocio con la fe, como lo hemos visto con los jesuitas. Como los templarios, la orden de los templarios terminó con millones o sea, un dineral increíblemente grande. Después el Vaticano se peleó con ellos, no creo si fue en la Edad Media, en el siglo XVI, algo así, se peleó con ellos hasta deshacerlos, pero ellos quedaron con unas finanzas increíblemente súper establecidas. O sea, la religiosidad ha usado el dinero para mal y de forma mala. Eso es verdad. Pero la otra verdad es que ciertamente la palabra de Dios nos dice que si nosotros damos generosamente, Él nos bendecirá generosamente. Si nosotros sembramos poco, recogeremos poco, pero si sembramos mucho, recogeremos mucho. Y esto, mi hermano, no habla tanto de cuánto, aquí no pone cantidades, realmente habla de poco según tu corazón. ¿Te acuerdas de la viuda con la blanca? Ella dio todo lo que tenía, aunque todo eso quizás era, voy a ponerlo en pesos mexicanos, quizás eran 10 pesos. Mientras que los ricos quizás daban 20 de a 200, digo, billetes de a 200, ¿no? Cuando ellos tenían miles. Mi hermano, poco o mucho corresponde a tu corazón, no corresponde a tu economía. Depende de tu corazón cómo es que también Dios nos bendice. A veces también nosotros pensamos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Sabes por qué? Porque tristemente nosotros acaparamos y justamente hablábamos esa parte del corazón. Si mi corazón está inclinado hacia la mano de Dios, en cuanto Dios desconda un poco su mano, retire su mano, yo voy a dejar de dar porque Dios ya no me da. No, porque no estoy buscando su mano, estoy buscando honrar, estoy buscando su presencia. Y la segunda parte, y esto es algo bien interesante, mira cómo dice el versículo 8, lo puedes verificar en casa, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, aquí vemos nosotros parte de lo que es la administración. Cuando Dios nos bendice a nosotros, nosotros podemos bendecir a otros. Cuando Dios nos da a nosotros, nosotros podemos ayudar a otros. Y esta es una realidad. Cuando Dios permite que nosotros seamos prosperados, mi hermano, mira,
He escuchado también este tipo de situaciones, ¿no? Que alguien ha dicho, ¿no? Es que Dios, si Dios te bendice, es un ejemplo, con 100 pesos, tú debes darle 90 pesos a la gente y tú quedarte con 10 pesos. Sí, te diría que sí, pero la verdad es que no es así, ¿no? Dios nos bendice a nosotros. Primeramente, mi hermano, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos sustentar la casa personal, la casa nuestra, y después los demás. Hay una tendencia, y también muchos mexicanos, y como mexicanos que somos, a veces tenemos la tendencia de todo para afuera y poco para adentro. Sabes que tu primera iglesia, tu primera responsabilidad, y por quienes Dios te va a pedir cuentas en su presencia, es por tu familia, es por tus hijos, es por tu esposo o tu esposa. O sea, es por tu casa, no por afuera. Lo secundario y lo segundo es afuera. Lo primero, mi hermano, que debemos de mantener y cuidar es la casa. Ahora sí, y Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar de tal manera que abunde o sobreabunde para poder dar a los demás. ¿Sí me explico? Mi hermano, si nosotros estamos pensando en riquezas, en una ocasión lo decía yo en la iglesia, si nosotros estamos pensando en riquezas, la iglesia no es un lugar para riquezas. Si alguien está pensando aquí que quiere ser rico, su corazón está ahí, no está con Dios. Y si alguien está pensando en darle a Dios para que Dios le devuelva lo doble, normalmente su corazón no está con Dios, su corazón está en la riqueza. Mira cómo dice la palabra de Dios y Génesis capítulo 41, versículo 33 al 38. Voy a leer yo la traducción lenguaje actual. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Yo le sugiero, su majestad, que busque a alguien muy sabio e inteligente y que lo ponga a cargo del país. También le sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia, durante los 7 años buenos que van a venir. Su majestad debe darles autoridad para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Ese alimento quedará guardado para usarlo durante 7 años de hambre que habrá en Egipto. Así el país no quedará arruinado por el hambre. Y el rey y sus consejeros estuvieron de acuerdo con el plan de José, que era bueno. Y el rey les comentó, en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. Ok, Dios nos bendice para bendecir a los demás, pero aquí hay algo muy, muy importante y clave, es Dios no nos bendice para que nosotros desperdiciemos, malgastemos, malogremos lo que Él nos ha dado. Llámese salud, llámese nuestro cuerpo físico, llámese hijos, o llámese bienes, o llámese dinero, llámese lo que se llame. Lo que Dios nos ha dado a administrar, Dios nos los ha dado a administrar, pero tenemos que ser buenos administradores. Y lo que significa ser un buen administrador es un primer punto, es entender que tú no eres el dueño. Esto está difícil. Entender que aunque sea tú estés aquí en este cuerpo, tú no eres el dueño. Dios te va a pedir y Dios me va a pedir cuenta de mi cuerpo. Entender que aunque son tus hijos, no son tus hijos. Dios ha puesto en tus manos a tus hijos para que tú los cuides, no los administres, porque Dios te va a pedir cuentas. En otras palabras también, todo lo que Dios te dé de riquezas o toda la bendición que Dios te dé, Dios también te va a pedir cuentas. Ahora bien, aquí hay un punto clave e importantísimo, mis hermanos. A veces nosotros tenemos la tentación, y esa es la mentalidad que es incorrecta, que no es buena. A veces nosotros tenemos la tendencia de que Dios nos bendice con algo, tengo este capital, y órale, a ver en qué me lo gasto. No. ¿Recuerdas tú cuando dice la palabra de Dios en la parábola? Yo te di para que lo multiplicaras. Mi hermano, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te está dando? ¿Lo estás bendiciendo? ¿Estás siendo sabio? ¿Lo estás invirtiendo? Y no me refiero a invertir quizás en CETES o en alguna forma, ¿no? Simplemente me refiero, mi hermano, a invertirlo, o sea, a saberlo usar. Hay algo bien interesante. La administración es un mandato de Dios. ¿Sabes qué es la administración? Digo, de manera básica, lo vamos a ver en las próximas prédicas, porque esto es un poquito más, praxis, ¿no? De la práctica, más práctico, ¿no? ¿Sabes que la administración es cuántos ingresos tienes y cuántos egresos tienes? ¿Y cuál es tu meta de fin de año? Mira, mi hermano, si tú no tienes un plan para las cosas que Dios te ha dado y aún tú no tienes un plan personal de las bendiciones que Dios te da, ¿sabes qué va a pasar con todo lo que Dios te dé?
Va a venir todas las bendiciones de Dios y así como vienen las bendiciones de Dios, se van a ir. Simple y sencillamente porque quizás nosotros no tenemos una idea de cómo usar nuestro dinero. No tenemos una idea de cómo podemos nosotros prosperar un negocio. Esto es interesante, lo vamos a ver en una de las prédicas, creo que es la tercera prédica o la cuarta, prédica que vamos a ver justamente acerca de negocios y también vamos a ver acerca de trabajo, ¿no? Cómo poder nosotros ser bendecidos en nuestro negocio. Ahora bien, mis hermanos, si tú no tienes un plan del dinero que tienes, créeme, todo lo que llega a tus manos se va a sumar. Todo, absolutamente. ¿Sabes? Algo muy importante, y esto tristemente lo he escuchado en ciertas personas. Hay personas que esperan llegar a cierta edad adulta, pero esperan obtener dinero de quién sabe dónde. O sea, no tienen ningún plan para cuando sean mayores. Y eso ha llevado a muchos cristianos adultos mayores a vivir de una forma precaria. Mi hermano, por favor, nadie me lo tome mal. De favor, nadie lo tome mal. He conocido siervos y siervas de Dios, aún siervos ministros y también hermanos, que ellos decían, bueno, yo espero en Dios y Dios me va a ayudar, ¿no? Cuando eran jóvenes o cuando tenían cierta edad, en vez de crear un plan de retiro personal, para cuando ellos fueran mayores, simplemente dejaron la vida que fuera. Mi hermano, ¿qué hubiera pasado? Y esto me ha tocado ver también con otros siervos de Dios y siervas de Dios, y hermanos, que sabes qué? Que ellos han administrado su dinero. Aún, quizás, mi hermano, en alguna ocasión yo escuché esto. Si tú tienes entre 30 y 40 años, tú ya estás yendo tarde para hacer tu plan de retiro, ¿eh? Eso debe comenzar desde los 20, ¿no? Yo decía, bueno, pues ojalá, ¿no? Pero no, pero si tú ya tienes entre quizás 40, 50 años y tú no tienes ni un plan de retiro, mi hermano, créeme, de verdad te lo digo de corazón, es tiempo de que te des un jalón de orejas tú solamente, ahí personalmente te des un jalón de orejas para que tengas un plan de retiro personal. Y si no es un plan de retiro personal, es qué voy a hacer o cómo me voy a sustentar cuando tenga 70 años, 80 años, 90 años. Mi hermano, de verdad te lo digo, me ha tocado ver personas de estas edades que sabes que en algunos casos es tan triste, que fueron muy prósperos en su juventud, se comieron, se gastaron, deshicieron, disfrutaron todo en su juventud y ahora cuando están mayores, de verdad, te lo digo de corazón, está en una forma precaria. Mi hermano, la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser administradores, de que debemos de ser planeadores, o sea, debemos de crear planes. Entonces, así como José, que él tuvo la visión, la revelación del sueño, y él pudo decirles, hagan él tuvo la visión de qué hacer y cómo hacer, y todo el proceso, mi hermano, yo creo que es importantísimo que tú y yo aprendamos a hacer esos procesos. Porque mira, mi hermano, de verdad, cuando lleguen las edades que nosotros pensamos, quizás lleguemos a algunos de nosotros, o quizás algunos de nosotros no lleguemos, pero ¿sabes qué? Pero si llegamos, mi hermano, que cuando tú tengas esa situación o esa circunstancia, estés llevando tu vida de mejor forma. Mi hermano, algo muy interesante, en alguna ocasión yo escuché esto, ¿no? Los hijos tienen que hacerse responsables de los padres cuando los padres ya son adultos mayores. Mira, ojalá que nadie me dice, creo que por ahí no funear o algo así, ¿no? Ojalá que nadie me diga que hay algo malo, ¿no? Pero quién sabe. Pero mira, nosotros no somos responsables, y esto quisiera que te lo grabaras tú, que estás yendo para cierta edad, como yo y otros más, que estamos siendo ya adultos, ¿no? Y vamos para algunos años más allá de adultos mayores. Nuestros hijos no son responsables de cuidarnos o de mantenernos en nuestra vida adulto mayor. Sí, suena difícil, yo sé que sí. Algunos adultos yo sé que lo están viviendo. Todos los hijos, esto sí, somos responsables de ayudar a nuestros padres. Esto es lo correcto. Todos los hijos somos responsables de ayudar a nuestros padres, pero no somos responsables de cuidar de esa manutención completa hasta los días de su vejez. ¿Suena difícil? Sí. ¿Suena raro? Sí. En algunos casos yo me temo que hasta suene agresivo, sí.
Pero déjame te digo algo muy importante, y eso, ¿por qué lo pongo aquí y lo pongo en la mesa? Sencillo, mi hermano, porque sí, he escuchado, una vez escuché a alguien, ¿no? Una vez un amigo me dijo, bueno, yo espero que cuando yo sea grande mis hijos me mantengan. Estás frito, para eso no son los hijos, ¿no? No es como que yo cuido a mis hijos hoy para que ellos mañana me cuiden, no. ¿Por qué no, mi hermano? Simple y sencillamente por un hecho, es tus hijos van a tener a sus hijos o a su descendencia y tus hijos son responsables de sus hijos, no de los papás. ¿Me explico? Pero sí son responsables de ayudar a los padres, pero la responsabilidad de los hijos son sus hijos. Es como tú ahorita, tu responsabilidad son tus hijos, no tus padres. Lo digo en buena onda. Y de verdad, ojalá, y si estoy mal, pues que Dios me ayude y pueda entenderlo y lo cambio, ¿verdad? O sea, digo, discúlpeme, la regué y sí somos responsables. Pero realmente yo veo que cuando hay padres y tienen sus hijos, los padres son responsables de los hijos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo, o si una persona tiene su esposa y tiene a su mamá, ¿quién va primero? ¿Quién tiene primer lugar? Este varón está casado, tiene su esposa y tiene su mamá. Para este varón, ¿quién es primero? ¿Su esposa o su mamá? 100% su esposa, no la mamá. Para esta mujer, si tiene su esposo y tiene su papá, ¿quién es primero, el esposo o el papá? El esposo, no el papá. En otras palabras, primero es tu pareja y después los padres. Pero realmente el orden es primero es tu pareja, después tus hijos y después tus padres. ¿Me explico? Entonces, ¿me entiendes por qué yo digo que no es responsabilidad de los hijos la manutención completa de los padres? Debemos de ayudarlos, pero tu responsabilidad y mi responsabilidad son mi descendencia, no aquellos que ya nos vieron. Ahora bien, si nosotros somos conscientes de esto, tengo por cierto que aún a nuestros 30, 40 o quizás 50 años, todavía podemos comenzar a planear qué puedo hacer. ¿Cómo le puedo hacer? Y aquí va un ejemplo, ¿no? ¿Puedo poner un negocio que sea casi autosustentable? ¿O puedo poner un negocio que sea sencillo de aquí a unos años y que yo me pueda sustentar con ello? ¿Qué tal si mis hijos se van a otro país o se van a otro estado? Que eso pasa clarísimo, muchísimo. Ah, me ha tocado ver hijos que van y responden a los papás a ¿cómo se llama? Estos lugares, se me fue el nombre, a estos lugares donde cuidan a los adultos mayores, ¿no? Simplemente van y los responden y ya no los visitan. De verdad me han tocado escuchar casos tan tremendos. Y hijos, donde el papá les firmó los papeles de escritura de la casa, hijos que sacaron a los papás cuando los papás construyeron la casa. Los hijos los sacaron y ahora los papás están dando por ahí, ¿cómo se llama? Vueltas y pobrecitos. O sea, mi hermano, no te confíes de ello. Si tus hijos te tienen, gloria a Dios, si te cuidan, gloria a Dios, porque eso sería lo mejor. Es más, la bendición que la persona tiene por cuidar a sus padres es quien los cuida, quien los ayuda, quien los ve, quien los mantiene, o sea, quien los sustenta. Esa es la bendición que ese hijo va a tener, pero como obligación ya no lo es. ¿Sí me explico? Mira, ¿por qué muchas veces nosotros no recibimos bendiciones? Entre comillas, no. Todos hemos recibido bendiciones. Y nosotros como hijos está la mano de Dios sobre nosotros, la protección de Dios sobre nosotros, el cuidado de Dios sobre nosotros. Nosotros tenemos el visto bueno de parte de Dios. O sea, nosotros tenemos esa característica de decir, yo estoy contigo. Es como Dios nos dijera, yo estoy contigo, donde tú vayas, yo voy contigo. Lo que tú hagas, yo te ayudaré, yo te prosperaré, yo te cuidaré, yo haré que tú seas abundante. Ahora bien, bueno, si Dios nos ha bendecido, ¿por qué no vemos a veces las bendiciones de Dios en nuestra vida? ¿Te has preguntado eso? Ya como cristiano, ¿te has preguntado por qué a veces no vemos las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas? Te voy a enumerar algunos puntos y ya por tiempo ya no los voy a desarrollar. Primeramente, mi hermano, no sabemos administrar. Todo lo que viene de parte de Dios, todo el dinero, así como viene, se va. Los gastos son migas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Todo lo que Dios nos da, lo tiramos o se va y lo disfrutamos y todo se está yendo y no tenemos nada. Otro punto es porque vivimos para el hoy, simplemente como si no hubiera mañana, ¿no? No planeamos, no pensamos en un futuro. Simplemente hoy lo estoy pasando bien, hoy va bien, hoy estoy haciendo algo y tengo lo necesario y ya está bien. A veces, mis hermanos, también es que todo lo que nos da, nos los comemos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Todo es para disfrute.
Nada es para planeación. También, mis hermanos, y esto es algo clásico, es que no vemos el futuro. No vemos de aquí a mañana. Y si mañana no tengo, si mañana falta, tengo un ahorrado, tengo un guardado. El otro punto, mis hermanos, es que esperamos de Dios, pero no damos a Dios. Algo que yo creo, mis hermanos, ya no estamos en la ley. El diezmo es una forma de agradecimiento a Dios. No es una forma, personalmente yo lo he visto así, yo lo he aprendido así, y yo así lo veo en la Biblia. No es algo rígido que tú tienes que dar. Es una forma de agradecimiento a Dios. Si tú no le crees a Dios, no vas a diezmar. Eso es sencillo. Si tú no le crees a Dios, no vas a ofrendar. Si tú le tienes miedo a las finanzas, tú vas a decir, yo no doy porque qué tal si no me alcanza. Entonces eso me dice que tú no crees en Dios, no confías en Dios y tampoco estás dispuesto a darle a Dios lo mejor. Porque los diezmos son, y las primicias, al igual que las dádivas o bien las donaciones, sabes que son lo que voluntariamente tú deseas dar a Dios. ¿Y por qué yo le doy? Porque yo creo, bueno, primeramente, personalmente, yo le doy, ¿por qué? Por agradecimiento, primeramente. 2, porque así está mi corazón, en dar. Tercero, porque simple y sencillamente yo estoy dando de lo que Él ya me dio a mí. Esa es una mentalidad correcta, ¿eh? Yo solamente le estoy dando a Él de lo que Él ya me dio a mí. Entonces, y yo sé, 4, que va a ser usado en la obra de Dios. Personalmente lo estamos haciendo y gracias a Dios. Otro punto, mis hermanos, que nosotros a veces no somos bendecidos o no vemos la bendición sobre nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque pensamos en bendición para nuestros propios deleites. Mira cómo dice Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando tu corazón está torcido y quieres bendición porque quieres gastar simplemente en deleites y ya estás viendo qué te lo vas a hacer, qué vas a gastar y aún para cosas malas, la mayor bendición que Dios te puede dar es retener su mano sobre ti. Qué increíble, ¿no? Eso es una bendición. O sea, la mayor bendición que Dios te puede dar cuando tu corazón está desviado en deleites o tu corazón está desviado hacia las riquezas, es que Dios detenga su mano de bendición sobre ti. Esa es la mayor bendición que Dios hace. Mira como dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En otras palabras, un corazón desviado por las riquezas, por el anhelo del dinero, por el anhelo. Esa persona, ¿sabes qué? Lo que menos le va a ayudar es el dinero. Por eso, mis hermanos, la primera parte que nosotros debemos de entender que para ser bendecidos es alinear nuestro corazón al corazón de Dios. El tercer punto, y es algo que ya vimos, es segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente segará. Y hablamos, mis hermanos, que entonces si tu corazón tiene ese anhelo por las riquezas, ese amor por el dinero, ese deleite de pensar en tener dinero para gastar en cosas incorrectas, no, ahí no va a llegar la bendición de Dios. Y el último punto es este, ¿no? Donde yo le digo a Dios, Señor, dame, pero yo en mi corazón, yo no estoy dispuesto a darle nada a Dios. También conozco personas así. Desean la bendición de Dios, desean que Dios les bendiga, que Dios les prospere, que Dios les ayude. Es más, hasta pueden desear ser usados por Dios, pero todo es para gloria personal. Y cuando es así, no creo que sea muy correcto. Y aún esa bendición que Dios pudiera estar dando, que puede ser piedra de tropiezo. Entonces, mi hermano, el primer punto entonces es, ¿cómo está tu corazón? Dios ya te bendijo, Dios ya nos bendijo. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo te ha ido hasta hoy con tus finanzas? ¿Realmente estás viendo la bendición de Dios? ¿Realmente, mi hermano, has estado disfrutando esa bendición como debe de ser correctamente? O también, mi hermano, ¿estás administrando las cosas que Dios te dio? Y el último punto, mi hermano, es, ¿cómo está tu corazón con Dios? Quizás si no hemos visto la bendición de Dios es porque
aún nuestro corazón no está correcto delante de Dios. Aún lo que Dios nos da, siempre lo tiramos, lo desperdiciamos. Siempre somos un fondo, digo, un barril, somos un barril sin fondo. Todo lo que Dios nos da, así como viene, todo se va. Recuerda esto, Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una breve oración y nos vemos la próxima semana para continuar con esta serie, las finanzas del reino. Dios te bendiga.